Es el sonido de un nuevo tiroteo, esta vez en el corazón de Europa, en Hamburgo, en Alemania, y que ha acabado con la vida de 7 personas. El asaltante entró en un local religioso donde se reunían testigos de Jehová y comenzó a disparar contra ellos. La policía investiga sus motivaciones y si el culpable se encuentra entre las víctimas. Enseguida hablamos de este episodio de violencia en Europa. ¿Qué tal? Buenos días. Pero también de la guerra de Ucrania, que proyecta una nueva amenaza velada sobre Europa, la de un posible accidente nuclear en la central de Zaporilla, en territorio ucraniano, aunque bajo control del ejército ruso. La amenaza en realidad no es nueva. Desde el principio la Agencia Internacional de la Energía Atómica, por ejemplo, ha advertido de que ambos bandos están jugando con fuego nuclear. Justo el día en que Japón se plantea empezar a verter el mar del agua contaminada por un accidente provocado por un desastre natural. El peligro es que Zaporilla corra la suerte de Fukushima o de Chernobyl. Ayer la planta de Zaporilla se quedó desconectada de la red local, está siendo refrigerada solo gracias a un motor diésel externo. Los expertos recuerdan a Chernobyl, advierten de que un accidente nuclear puede ser más mortífero incluso que la propia guerra. Es la 6ª vez que se compromete la seguridad de esta planta desde el inicio de los enfrentamientos. En Fukushima, mientras tanto, los pescadores no confían en el plan del gobierno de verter al mar el agua usada para refrigerar la planta tras el desastre de 2011. Hoy en Atlántico Noticias nos preguntamos por la seguridad de estas centrales nucleares. El otro día les mostramos un nuevo intento de la banca por acercar los servicios bancarios a lugares donde ya no hay oficinas, este cajero automático móvil. Pues ayer hubo reunión del gobierno con la banca, con asociaciones de usuarios para saber si está funcionando el protocolo para la inclusión financiera, para facilitar el acceso a los bancos de las personas mayores. ¿Se acuerdan de aquel movimiento Soy Mayor, No Idiota? Pues vamos a ver si se están cumpliendo los compromisos acordados entonces para atender sobre todo a los mayores que no tienen acceso a la banca digital. Y vamos a hablar de un medicamento, un jarabe que está causando estragos. Ya ha matado a 300 niños en países como Indonesia, Uzbekistán y sobre todo Gambia. Es un jarabe para la tos contaminado con un tóxico, fabricado en la India e Indonesia. Los expertos denuncian desde hace años la falta de supervisión de la industria farmacéutica india, sobre todo con los medicamentos que tienen como destino África. En Gambia temen que aún haya hogares donde se mantenga este jarabe. Pero comenzaremos con ese tiroteo en el que han muerto al menos 7 personas en Hamburgo, en Alemania. Otras 8 resultaron heridas y han tenido que ser trasladadas al hospital. Todo ocurrió anoche en una iglesia de testigos de Jehová. La policía sigue investigando los motivos del suceso y si entre los fallecidos está el propio asaltante. Son los disparos dentro de una iglesia de testigos de Jehová, imágenes grabadas por los vecinos del barrio alertados por los ruidos. Digga, ¿was? Todo sucedía pasadas las 9 de la noche. Minutos después, la policía llegaba al lugar y se encontraba con una auténtica masacre. Encontramos personas heridas por arma de fuego y algunos muertos, dice su portavoz. La policía, tras inspeccionar el edificio, ha abierto una investigación para determinar si una de las 7 víctimas mortales es el tiroteador, pero no descarta que pueda haber huido. Al menos 12 disparos contaron algunos vecinos que cuentan cómo sucedió todo. Vi un hombre disparando en una ventana con una pistola. Por el momento se cree que actuó solo, pero se investiga las causas del tiroteo. Alemania ha sufrido varios ataques similares en los últimos años. Se llamaban Ilia y Camila, tenían 23 años y su bebé tenía tan solo 7 meses. Los 3 murieron la semana pasada cuando un misil ruso impactó en su edificio, en Zaporilla. Este jueves, mientras seguían cayendo bombas sobre esta ciudad ucraniana, los familiares y amigos despedían a los 3 fallecidos, mientras el Kremlin asegura que ya se ha anexionado la 5ª parte del territorio ucraniano. Bueno, entre tanto en Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania,
se han quedado sin luz tras el impacto de 15 misiles rusos que las autoridades ucranianas no pudieron interceptar. El gobernador de la región lamenta que Moscú vuelva a atacar infraestructuras civiles. Esta oleada de ataques ha provocado al menos 6 muertos en la ciudad. Un ataque masivo, el de ayer, que volvió a provocar un nuevo corte del suministro eléctrico en la central nuclear de Zaporilla, que es la mayor de Europa. Para evitar una catástrofe, los reactores se refrigeran en estos momentos con generadores diésel de emergencia, pero solo van a durar 14 días. Es la 6ª vez que se compromete la seguridad de esta planta nuclear. El jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica avisa: si no se toman medidas urgentes, un día se nos va a acabar la suerte. This is the 6th time. Let me say it again. This is the 6th time that the Zaporizhia nuclear power plant has lost all off-site power and has had to operate in this emergency mode. How can we sit here in this room this morning and allow this to happen? Miriam Díaz es ingeniera nuclear e instructora de operación en las centrales nucleares de Ascó y Vandellós, en Tarragona, así como de otros proyectos internacionales, y es vocal de la Junta Directiva de Jóvenes Nucleares. ¿Qué tal, Miriam? Buenos días. Buenos días, Roberto. Muy bien. ¿Qué tal vosotros? Bueno, parece que nos la estamos jugando en Zaporilla. ¿Cuál es el mayor peligro ahora mismo que se cierne sobre esta planta nuclear? La mayor de Europa, creo, ¿no? Es la mayor de Europa, efectivamente, y ahora mismo la central se encuentra en condiciones seguras y no corre ningún peligro. Dicho esto, ayer se produjo nuevamente, porque ya van 6 veces, una desconexión por pérdida de la red exterior de la central. Esa red exterior es importante para mantener la refrigeración de las centrales y monitorizar las condiciones que hay dentro de la planta, aunque la central está perfectamente diseñada para hacerlo sin esa red exterior. Y lo puede hacer, como lo ha hecho con la ayuda de los generadores portátiles que tiene, los generadores diésel y portátiles. El mayor peligro que se está enfrentando es ese continuo desgaste que tiene la operación. Sin embargo, han sabido volver a conectar a la red, han recuperado líneas y todo ha ido perfectamente, con lo cual, repito, estamos fuera de peligro y la central tiene todo el diseño y todas las salvaguardias necesarias para operar de forma segura, de manera indefinida, incluso con el conflicto armado. Claro, pero estamos escuchando al jefe de la seguridad atómica mundial muy preocupado por lo que está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se desconecte de la red, ¿qué implica? ¿Que no se pueda refrigerar o que no pueda aportar energía de otros lugares? Ahora mismo todas las centrales llevan un tiempo paradas, con lo cual necesitan esa energía para mover bombas y componentes que aseguren la refrigeración a largo plazo. Ya es una refrigeración muy residual, y además monitorizar desde las salas de control el estado de estas centrales. Entonces, ¿cuál es el peligro? Ninguno, porque Zaporilla, al ser la central más grande de Europa, dispone de 20 generadores diésel muy grandes que aportan esa electricidad y lo suplen sin ningún tipo de problema. La central está preparada para operar así, sin depender de la energía eléctrica, durante 15 días. Recordemos que ha estado la última vez 10 horas, con lo cual fuera de peligro y ni siquiera necesita esos 20 diésel, son más de los que necesita, pero el peligro es de forma continuada. Al final, lo primero, produce un desgaste sobre el personal de operación que está ahí, claro. Y lo segundo, no podemos jugar con centrales nucleares a hacer la guerra, deberían de estar fuera del alcance y asegurar su seguridad por encima de todas las cosas. Está claro, porque bueno, estar en medio de una guerra, una central nuclear, no es muy tranquilizador, que digamos. Oiga, aquí yo no soy experto. Desde mi punto de vista, la lógica me diría, ¿y por qué no apagar la central nuclear hasta que pase la guerra? Me imagino que no será tan sencillo desenchufarla, por así decirlo. A ver, las centrales, los 6 reactores están parados, es decir, dentro de ellos no hay ninguna producción de estas reacciones nucleares en cadena como podría estar operando ahora mismo nuestras centrales aquí en España. Sin embargo, cuando paras una central, siempre se va integrando una serie de neutrones en el núcleo y una serie de productos de esas reacciones que todavía liberan esa energía.
y eso requiere una refrigeración. Evidentemente, cuanto más tiempo pasa, los requisitos de refrigeración son menores, por lo que ahora realmente están en un estado que llamamos parada fría, en el cual la refrigeración que necesita es poca, pero siempre necesitamos asegurar una monitorización y una refrigeración, sobre todo de esas instalaciones donde guardamos el combustible. Pero las centrales están paradas y llevan muchos meses sin producir ningún tipo de electricidad. Miriam, tenemos que hablar de otra central nuclear que en este caso ya sufrió un accidente en su momento. En Japón, los pescadores de Fukushima se oponen a que el gobierno vierta al mar en unos meses las aguas de la planta nuclear. Tanques de agua que se emplearon para enfriar los reactores de las instalaciones después del accidente de 2011, cuando un tsunami provocó el accidente nuclear en la planta. Las autoridades aseguran que estas aguas han sido tratadas, que no suponen un riesgo medioambiental, pero los pescadores creen que aún es pronto y temen que afecte al mar y al producto sobre el que ellos trabajan. Sí, Miriam, efectivamente. quería preguntarle específicamente que supongo que el agua está tratada, ¿no?, para que no suponga un riesgo medioambiental. Por supuesto, tras el accidente se construyó in situ una serie de instalaciones con tratamientos químicos y tratamientos físicos avanzados de separación de los isótopos, o sea, de los productos que podrían ser más tóxicos desde el punto de vista radiológico, y el agua que queda actualmente está filtrada y tratada, y el hecho de que las autoridades reguladoras mundiales y las japonesas hayan autorizado para liberarlas es completamente normal. En las centrales nucleares de todo el mundo tenemos una serie de agua tratada que proviene de la central, la tratamos, medimos los niveles de radiación y se producen estas inyecciones controladas de agua de las centrales a los ríos y a los mares, con lo cual no habría ningún peligro, porque está el regulador, están las agencias medioambientales y todo eso va a ser muy, muy controlado. Claro, me pongo en la piel de los pescadores, le digo, Miriam, y le planteo una pregunta que seguro que le hacen cuando usted está discutiendo y explicando estas cosas. ¿Usted se tomaría un pescado que ha sido extraído de aguas cercanas a Fukushima con tranquilidad? Yo con toda tranquilidad sí que me lo tomaría, si me gusta el tipo de pescado, claramente. Porque, bueno, como ya he dicho, cuenta con todas las medidas de protección y de vigilancia. Y además el resultado de la dosis por lo que sea, de un isótopo con muchísima actividad, implementado en la cadena trófica de que va al mar, en el mar se diluye, lo tendría que comer un pescado, yo comer un pescado, incluso en el peor de los casos las dosis serían totalmente inocuas para el ser humano, pero ese es el peor de los casos. Y en el mejor de los casos es que esto ya está sucediendo en operación normal de todas las centrales y es perfectamente normal. Y la única sustancia que puede llegar a ese agua, que es tritio, está de forma presente de forma natural en el agua y la consumimos todos los días. O sea, no hay ningún tipo de peligro y yo, desde luego, no tendría ningún problema en consumir ese pescado. Bueno, pues 2 centrales nucleares de las que se va a hablar en los próximos días. Esperamos que para bien. Gracias por dejarnos su tiempo. Miriam, buenos días. A vosotros, gracias. Bueno, y vamos hasta China, donde también están en contra de este vertido. Reelige además por tercera vez consecutiva a Xi Jinping como presidente de una de las potencias mundiales ahora mismo en el planeta. Bueno, el líder de 69 años, el ven hipertérrito, mantiene su liderato al menos durante los próximos 5 años, después de que los cerca de 3.000 diputados del Congreso chino votaran por él. Tampoco tenían otra opción. Nadie se opone ahora mismo al régimen de partido único, ni al que, aparte de presidente, es líder del Partido Comunista y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas chinas. Ahora mismo él concentra todo el poder de este país. Bueno, cambiamos de continente, nos vamos hasta Argentina, la ciudad de Rosario. A principio de esta semana una turba asaltaba la casa del supuesto asesino de un niño de 11 años. Salvado de los vecinos por la intervención policial, incluso llegó a disparar a la gente. Este violento caso pone a la luz el problema de los narcos en esta región del país. El agredido era un traficante y los vecinos denuncian el poder de las pandillas que incluso han amenazado a la familia de Messi, natural de esta ciudad. Para disminuir su poder, el gobierno argentino ha enviado a la región a casi 600 policías.
Ahí se llevan el conocido como el salteño, ahí lo sacan detenido, le vimos la cara, está agachado, está esposado. El asesinato de un niño de 11 años fue el detonante de la ofensiva. Ese hombre que está ahí es el papá de Máximo Jerez. Es la impotencia de un hombre, Julio, la impotencia de un hombre que mataron a su hijo de 11 años. Arreglan con los transeros, los llevan y después lo largan. ¿Cuánta muerte vamos a vivir nosotros? ¿Cuánta muerte van a vivir mis hijos? Mis hijos. Usted está cansado, no se puede vivir así. Es que yo no puedo hacer con manos propias la justicia, porque tengo a mis hijos, miedo a salir. Los vecinos reaccionan tomando la justicia en sus manos, saqueando la vivienda del sospechoso. En momento de más tensión, entran los vecinos a la casa, van a destruir toda la casa. Rosario es la ciudad natal de Messi, alguna vez llamada la Chicago en Argentina por el poder mafioso que ronda sus calles. Siempre hay miedo, por los chicos, por nosotros mismos que trabajamos. Casi 600 policías fueron desplegados este miércoles para combatir el avance de las pandillas. ¿Qué edad tienen? 17. Hemos traído fuerzas federales lo suficientemente importantes como para actuar en cada uno de los lugares. Las autoridades ponen el foco en esta ciudad portuaria, donde la muerte parece ser la única constante. Bueno, más problemas con el narcotráfico tienen incluso en México. El cartel de la droga, conocido como el Clan del Golfo, ha entregado a uno de los suyos a las autoridades. Dice que como señal de arrepentimiento por el asesinato de 2 estadounidenses. Mientras los Estados Unidos proponen declarar a los narcos organización terrorista, cosa que no ha gustado ni siquiera al presidente mexicano. Vean. Estados Unidos y México enfrentan la violencia de cárteles de droga como el Clan del Golfo, establecidos en Tamaulipas, México, justo en la frontera norte y separado de Estados Unidos por el río Bravo. Es la organización criminal más antigua del país. Es aquí en Matamoros donde radica su actividad desde los años 30 con el contrabando de licor durante la ley seca y hasta hoy, con el secuestro de 4 norteamericanos y el asesinato a 2 de ellos después de confundirlos con otra organización criminal. Solo queremos asegurarnos de que la justicia está hecha, afirma desde el Departamento de Estado Ned Price. Como posible solución, algunos republicanos proponen declarar estos cárteles como organizaciones terroristas. No vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero. Pero hay un impedimento porque el presidente mexicano se rebela contra la propuesta. Y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio. Para López Obrador esto es solo una excusa para que el ejército norteamericano entre en México. De momento la Casa Blanca descarta hacer esta declaración porque asegura tener todas las competencias necesarias. Sin embargo, continúan los asesinatos, los enfrentamientos entre cárteles y el contrabando de sustancias como el fentanilo. Bueno, el fentanilo, lo acaban de oír. En Estados Unidos crece el consumo de esta sustancia que es 50 veces más fuerte y adictiva que la heroína. La gran mayoría de esta droga se produce en México y lo peor es la cantidad de muertes por sobredosis que provoca y que va en aumento en los últimos años. La administración Biden ha decidido redoblar sus esfuerzos por combatirla. 70.000 estadounidenses mueren anualmente por sobredosis de fentanilo, un opioide sintético hasta 50 veces más fuerte que la heroína. La gran mayoría de la droga producida en México llega a Estados Unidos a través de la frontera compartida. Pero el problema no comienza o termina en la frontera, aseguró a La Voz de América Raúl Gupta, director de la Oficina de Política de Control de Drogas de la Casa Blanca. Nuestra relación a menudo es compleja, pero sabemos que la gente en México está muriendo por sobredosis e intoxicación por fentanilo, al igual que en Estados Unidos. La Casa Blanca y también el Congreso consideran el asunto como un problema de salud pública prioritario. El presidente Biden instó al Congreso a aprobar una propuesta de presupuesto que agregaría 123 nuevos escaneadores a gran escala en los puntos de entrada terrestre en la frontera sur estadounidense. Y Washington apuesta a la alianza con México. Tenemos un largo camino por recorrer. Cuando sabes que un estadounidense muere cada 5 minutos por sobredosis, hay mucho más trabajo por hacer. La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA por sus siglas en inglés, reportó haber incautado suficiente fentanilo en el año 2022 como para potencialmente haber matado a toda la población estadounidense. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
Bueno, y de vuelta a Europa, ya les hemos hablado de esa nueva ley de migración en el Reino Unido que prohibirá a las personas que lleguen ilegalmente solicitar asilo político y además se vetará su regreso al país. El plan contempla la deportación de migrantes a lo que el gobierno califica como países seguros, como Ruanda. Con esta nueva legislación, Reino Unido busca frenar la llegada de pateras. Este proyecto equivale para la ONU al fin de derecho de asilo. Bueno, un tema del que vamos a hablar con nuestro enviado, nuestro corresponsal en África, Pepe Naranjo, colaborador de este programa que hoy nos atiende desde Senegal. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, sigue el Reino Unido con esto de enviar, deportar migrantes hasta Ruanda, a pesar de que las organizaciones internacionales les advierte que va contra los mínimos tratados humanitarios, ¿verdad? Sí, así es. El gobierno británico está empeñado en sacar adelante su propuesta, ¿no? Una propuesta que ha sido criticada no solo por organismos de derechos humanos, sino por instituciones, organismos internacionales como la Unión Europea, etcétera, ¿no? En el que recuerdan que hay una ley de asilo que establece dar la posibilidad a las personas que llegan huyendo de conflictos o de persecución de solicitarlo. Y las nuevas, no solo este intento de expulsarlos a Ruanda, sino una nueva ley que pretende prácticamente hacer deportaciones en caliente en el Canal de la Mancha, enviarlos de vuelta al continente africano, que está tratando de promover, ¿no? las autoridades británicas. En este momento la justicia británica ha paralizado cautelarmente las expulsiones por esta posibilidad de que atente contra la legislación internacional, los convenios firmados por el Reino Unido. Pero el gobierno británico efectivamente está empeñado en que los solicitantes de asilo, los migrantes, vayan a Ruanda, un país que se insiste que es un país seguro, pero es un país en el que hay que recordar que es un gobierno muy autoritario, en el que está en entredicho su política también vinculada con los derechos humanos, ¿no? Claro, y esto sobre todo que esta medida se pueda contagiar al resto de Europa. Hay otro foco de atención ahora mismo, otro problema en el Mediterráneo, donde está la isla italiana de Lampedusa. Se encuentran ahora mismo hacinados más de 3.000 migrantes en un centro de acogida que solo tiene capacidad para 300 personas. Se ha registrado además en los últimos días una llegada masiva de embarcaciones, en muchas ocasiones con serias dificultades que han requerido rescates como este que estamos viendo en medio del mar. Han desembarcado solo en la jornada de ayer 1.869 personas, pero no todos llegan. Frente a la costa de Túnez se hundió una embarcación en la que han muerto 14 personas y 54 pudieron ser rescatadas. Aquí se estima la responsabilidad, aquí se habla de la responsabilidad, Pepe, también de cada país. Ahí estaba el gobierno de Túnez, que parecía que no había hecho todo lo posible por ayudar a estas personas. El italiano, que está por ver cómo va a resolver ahora esta crisis migratoria, ¿verdad? Sí, efectivamente, ¿no? Hay que mirar a las dos orillas. Por un lado tenemos a un gobierno italiano, el gobierno de Meloni, que no ha mostrado demasiado interés en aumentar la capacidad de acogida de Lampedusa y de sus regiones del sur, a donde llegan, como ocurre en Canarias, ¿no? Cientos de personas, miles de personas cada año. Estamos asistiendo a una ola de llegada intensa, ¿no? Hablabas de más de 1.200 personas en apenas 24 horas. Eso realmente nos habla de una intensificación, ¿no? del hecho migratorio en el Mediterráneo. Y por otro lado tenemos que mirar efectivamente a la otra orilla. ¿De dónde salen estas embarcaciones? Pues en su mayor parte salen de Túnez, un país que, lo comentábamos la semana pasada, su presidente hizo unas declaraciones muy hostiles, muy agresivas contra los migrantes africanos, diciendo que bueno, que poco menos que venían a cambiar el ADN de la sociedad tunecina, que esto era una invasión, y se han producido agresiones a migrantes, redadas masivas. Entonces hay un montón de chavales que estaban ahí pendientes de ver si podían continuar su proyecto migratorio hacia Europa, que están intentándolo por todos los medios porque se están sintiendo hostigados en Túnez, y otros están regresando a sus países de origen porque están viendo que ahora mismo en Túnez la cosa está fea. Así que, como siempre, en el hecho migratorio la responsabilidad en las dos orillas. Claro, y oye, ahora un caso que se está dando muy cerca de donde tú te encuentras, Pepe, de Senegal, en la vecina Gambia. Se estima que hasta 300 niños han muerto en varios países, en Indonesia, en Uzbekistán y sobre todo ahí, en Gambia,
por culpa de un jarabe para la tos contaminado con un tóxico. La Organización Mundial de la Salud ha abierto una investigación, ha puesto el foco en 6 compañías farmacéuticas de la India y de Indonesia, que al parecer contrataron al mismo proveedor para elaborar el medicamento. Los expertos denuncian desde hace años la falta de supervisión de la industria farmacéutica india, que suministra la mitad de los medicamentos a África. Pepe, y parece que se confirma que efectivamente ese brote se ha provocado por ese producto y, ojo, que además podría haber personas que todavía tienen el medicamento en su casa. Sí, eso es. Estamos hablando de un jarabe para la tos que provocó, según las investigaciones de la OMS y de otros organismos internacionales, la muerte por fallo renal agudo de 70 niños en Gambia y unos 300 en todo el mundo, sobre todo en Uzbekistán e Indonesia. Al principio, la compañía farmacéutica Maiden Pharmaceutical, que es de India, negó los hechos y dijo que no, que ellos no tenían ninguna responsabilidad, pero todo apunta a que efectivamente había esas sustancias nocivas que son sustancias que se usan para disolventes, compuestos orgánicos, anticongelantes, o sea, realmente sustancias muy tóxicas, ¿no? Esto nos lleva a un hecho que es tremendo, y es la falta de controles suficientes en la elaboración y en los test de seguridad de las empresas farmacéuticas de India, que, como dices, suministra nada menos que la mitad de los medicamentos que llegan al continente africano, con lo cual en este momento hay toda una revisión de que se estén cumpliendo efectivamente las normas, porque lo que no puede ser es que los países del sur global, de los países en vía de desarrollo, reciban medicamentos adulterados, porque esto, bueno, pues revela que el mundo está muy mal hecho y hay muchas injusticias todavía, ¿no? Que de alguna manera los controles que se hacen para los medicamentos en África sean menores que los que se hacen para los países más desarrollados, ¿no? Eso es lo que está ahora mismo en cuestión. El gobierno indio, es porque esta affair al final también tiene una pata, por así decirlo, política. El gobierno indio se resiste a admitir esta realidad y dice que no, que ahí se están haciendo los controles, pero desde la Organización Mundial de la Salud insisten de manera vehemente en que ellos han llevado a cabo las pruebas y que en esos medicamentos estaban esas sustancias tóxicas, con lo cual aquí hay una evidencia muy clara, y es que han llegado a los consumidores medicamentos adulterados, sobre todo, insisto, en países del sur. Parece que los países del norte eso lo tienen mucho más en cuenta, con lo cual hay que revisar en este momento los protocolos de seguridad para los medicamentos, porque la muerte de 70 niños en Gambia en concreto ha generado un dolor y una alarma social con respecto a los medicamentos que puede provocar problemas, por ejemplo, a la hora de que tomen otros medicamentos para otras enfermedades. Ya hay un miedo con respecto a los medecamentos, ¿no?, que vienen de India, sobre todo. Quiero imaginar si algo así parecido sucede aquí en Europa, ¿no? O sea, vamos, sería una catástrofe también, y seguro que se depurarían responsabilidades rápidamente. Esperemos que se haga también en este caso. Pepe, un placer, como siempre. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Bueno, volvemos a nuestro país. Desde enero, más de 9.000 personas han pedido a su banco que le aplique el Código de Buenas Prácticas, que incluyen medidas de apoyo para hacer frente a la hipoteca, por ejemplo. La vicepresidenta y ministra de Economía se reunió ayer con el sector y con las asociaciones de usuarios para valorar si este código está funcionando. Gracias a furgonetas como estas, los vecinos de más de un centenar de pequeños pueblos de Valladolid podrán seguir teniendo dinero en el bolsillo. Este vehículo es un cajero móvil. Parece muy bien y a eso venimos, para que los que estén arriba se den cuenta de que aquí también necesitamos cosas. Eso es, y ahora el recibo para arriba, eso es. Medida que también ya se ha implantado en otras comunidades autónomas, pero esto solo no es suficiente para que el protocolo de buenas prácticas funcione. Vamos a seguir trabajando en ello, fundamentalmente para que se avance en el tratamiento personalizado de las personas mayores que no están acostumbradas a manejar las herramientas digitales. Hemos duplicado el número de oficinas que abren con un horario extendido de caja de 9 a 2. Consideramos que todavía queda trabajo por hacer porque hay mucha insatisfacción y mucha frustración ante el uso de los medios digitales por el colectivo de mayores, y también no se nos olvide de personas con discapacidad. Que no desaparezca la tradicional cartilla de ahorros es una de sus reivindicaciones.
las entidades financieras se han comprometido a mantener las libretas de ahorro para las personas mayores de 65 años y a estudiar la forma de comunicar de forma más proactiva las opciones disponibles para los clientes. Esta ha sido una de las conclusiones más notables de la reunión de este jueves, pero si salimos a la calle y escuchamos a nuestros mayores... Y si me hace falta le doy la tarjeta a mi hijo, que él trae eso y entonces me lo hace. Me cuesta, algunas cosas sí me cuesta. Está pero muy complicado. Por lo menos los ingresos, que sea el ayuntamiento, todo ese rollo, es un rollo. No estamos tan al día con el sistema que llevan, con la tecnología. Se ve como a la banca todavía le queda mucho camino por recorrer. Bueno, una de las personas que asistió a esta reunión y que mejor ha canalizado el descontento de las personas mayores respecto a la atención bancaria fue Carlos San Juan. Él encabezó ese movimiento que se hizo tan popular de Soy mayor, no idiota, y como decimos, acudió también a la cita con la ministra. Vamos a ver si está satisfecho con la marcha de este protocolo para la inclusión financiera. Carlos San Juan, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, pues estoy bastante animado. Bueno, bastante animado. Me alegra escuchar eso. ¿Está satisfecho, por lo tanto, con las medidas que se están llevando a cabo? Bueno, con el camino sí. Es decir, yo creo que hemos empezado un camino con un impulso de una manera muy buena, en cuanto que por primera vez nos hemos reunido, digamos, todos los elementos integrantes de este movimiento en favor de los mayores y evitar su exclusión digital. Y por primera vez hemos estado todas las entidades bancarias, la vicepresidenta del Gobierno, el gobernador del Banco de España, Asufin y la plataforma de mayores y pensionistas, y también pues yo sin ninguna autoridad, pero como precursor de una campaña que gracias a ustedes y a las firmas solidarias que tuve, pues he llegado donde estoy. La noticia para mí más esperanzadora es que se mantienen las cartillas, se comprometió la banca, lo anunció la vicepresidenta y además lo insistimos mucho y rotundamente dijeron que se mantenía las libretas de ahorro para mayores de 65 años. Tengan en cuenta que sin esa libreta es una exclusión digital, porque hay que pasar ya a utilizar una tarjeta de crédito y, por tanto, aplicaciones digitales que no todo el mundo tiene, claro. El 40% no tiene. Es que además no hay posibilidad económica de tenerlas. Esto es lo que no se tiene en cuenta. Claro, es que esa cartilla viene a ser un poco el documento en el que, bueno, pues estas personas consultan perfectamente, oiga, estas y aquellas que no quieran entrar en redes, consultan perfectamente su saldo, los movimientos, etcétera. Perfectamente. Claro. Esto les da todo y lo máximo que puede ocurrir es alguna pequeña consulta al respecto de algo que no estén de acuerdo y para eso deben de acudir a la ventanilla y ya está. O sea, es mucho más sencillo que las aplicaciones que no están modificadas, son complejas y no están al alcance de todos. Carlos, ¿usted considera que muchas personas mayores simplemente no van a acceder a la banca digital o al mundo digital? ¿Por qué razón? ¿Por una cuestión económica? ¿Por una cuestión de voluntad simplemente? No, yo de voluntad no. Yo veo las personas mayores, esa estigmatización que se ha hecho, esa tipología de que somos personas pasivas y vulnerables y decrépitas, eso no existe. Yo ahora me conozco todas las asociaciones de mayores de Valencia y le puedo asegurar que el ánimo es enorme, todo el mundo quiere aprender, pero hay que tener en cuenta que existe muchísima gente que está haciendo verdaderos milagros económicos para llegar a fin de mes. Esas personas al borde de la exclusión social tienen derecho a recibir sus pensiones en el momento que quieran y sin tener y mucho menos que hacer un máster, ¿no? Porque además la banca es un servicio público. Yo creo que hay que mantenerles en lo que yo llamo la burbuja analógica, no quitarles sus derechos y que puedan acudir cuando quieran en el horario de oficina y preguntar lo que quieran y manejar su libreta como siempre. Y ya una vez pasado esta generación, y ya veremos lo que viene, porque siempre la tecnología va por delante de nosotros, pero a estas personas hay que respetarlas. Son personas que, unas porque no pueden, por trastornos cognitivos, pero fundamentalmente por recursos económicos, que es que esto parece que lo ignoramos, pero hay muchísimas personas que están al borde de la exclusión social. Carlos, cuénteme, ¿qué va a permitir esta ley de autoridad independiente de defensa del cliente financiero de la que se mostraba tan bien contento ayer? Pues es fundamental. Yo lo explico, lo quiero hacer resumido. Ahora hay un protocolo de buenas prácticas que es absolutamente voluntario el cumplimiento por parte de la banca,
y por otra parte lo evalúa ella a través del observatorio, es decir, que ellos mismos hacen una autoevaluación que evidentemente, en mi opinión, es demasiado optimista. Claro. Esta ley lo que hace es que sin gastar ni un euro cualquier usuario financiero, cualquier persona, está al alcance de todos, sin gastar ningún euro, sin tener que buscar un abogado ni un procurador y, por tanto, no tener que llegar a la justicia, que ya sabemos que va muy lenta y que es muy cara, entonces se puede tramitar una reclamación, ejemplo, mala atención, ejemplo, el tema de las comisiones, que es un tema que queda muy pendiente, se cobran comisiones que yo personalmente no tengo nada claro por qué me las cobran, pues todo esto yo recurro y una autoridad independiente, es decir, que no es la banca, esa autoridad independiente pues pronuncia un dictamen y atiende en un plazo muy corto. Hay que tener en cuenta que el 30% actualmente de las reclamaciones que se hacen a la banca y que están asumidas y que tiene razón el usuario, la banca no las responde. Un 30%. De la otra manera, tiene obligación de responder a las 100% de las reclamaciones admitidas. No, está bien, para que no sea solo juez y parte, sino que también se someta a otra autoridad. Exactamente, claro. exactamente. Carlos San Juan, siempre es un gusto hablar con usted. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Bueno, nos vamos a hacer una pausa para hablar de otros asuntos, pero lo vamos a hacer, por ejemplo, de la tragedia que se produjo ayer en Barcelona, donde 3 personas perdieron la vida en una mina. Hoy queremos saber más sobre la seguridad en los trabajos bajo tierra. Será dentro de un momento. ...11:42 de la mañana... echamos una mirada a Brasil con el derrumbe del parking de un centro comercial en Sao Paulo. Por suerte no se produjeron víctimas. Ahí ven las imágenes del momento del derrumbe. Se desplomó el techo del parking de ese centro comercial. Ya decimos que hubo mucha suerte y no se produjeron víctimas, pero evidentemente los momentos de confusión se sucedieron inmediatamente, desalojando este lugar, este gran centro comercial en Sao Paulo, que en ese momento estaba repleto de gente. Do lado da Riachuelo. Y ven ahora el arriesgado trabajo de unas buzas de la policía de Colombia. Se sumergen para encontrar alijos de droga adosados a los buques, al casco de los buques y por lo tanto sumergidos. Llevan consigo arpones y cuchillos para repeler cualquier ataque de los narcotraficantes debajo del agua por recuperar su mercancía. El desespero de los policías se debe a que a 2 de sus compañeras se les está acabando el oxígeno en medio de la profundidad del mar, donde encontraron pegado a un buque un enorme paquete, al parecer repleto de cocaína. Ellas también pueden ser objetivo de los narcobusos que buscarán recuperar la droga. En otro buque, en el puerto de Santa Marta, durante una inspección submarina, también encontraron un gigantesco imán repleto de droga cubierto con arena y desechos del mar. Y el elemento estaba a un lado de la motonave, a un poco de distancia, más o menos de 5 metros del buque, a espera de que finalizáramos la inspección para poderlo adherir a él mismo. La técnica, explica la uniformada, en la profundidad del mar es mover esta palanca que activa los flotadores para que suba el imán y quede pegado en la parte más baja del buque. Técnicas descubiertas por estas mujeres que se enfrentan a todo tipo de riesgos en el agua. Uno, encontrarnos con un narcotraficante abajo. Puede pasar ahí. A un enfrentamiento o una lucha entre de pronto las partes. Nosotros vamos equipados igualmente con cuchillos, con arpones para salvaguardar la vida de nosotros allá abajo. Con el arpón en sus manos como arma de defensa, ellas revisan milimétricamente todo el buque, especialmente los sitios con rejillas donde pueden ocultar la droga o esconderse los narcobusos. En el caso de estas 2 mujeres, aseguran que a diario buscan salir del agua con vida para volver a ver a los seres que más aman. Bueno, y vamos con otro asunto más amable, el que se está llevando a cabo en Pompeya, recuperando el método más antiguo para eliminar las malas hierbas.
Un rebaño de 150 ovejas se encarga de limpiar la hierba rebelde en el yacimiento arqueológico del sur de Italia. Esta iniciativa va a impulsar el pastoreo de forma ecosostenible y sin coste para la administración. En Pompeya la mayor innovación es volver a las raíces. Este rebaño de lanudos pastará por un terreno aún por excavar, alimentándose de la vegetación que ha crecido sobre el subsuelo de la piedra volcánica, fruto de la erupción del volcán Vesubio que sepultó esta urbe romana en el año 79 después de Cristo. El director del Parque Arqueológico de Pompeya explica que se trata de un método para limpiar y recuperar las praderas, garantizando el ahorro y al mismo tiempo el impacto medioambiental. Este tipo de mantenimiento, explica, respeta las características naturales de estas zonas verdes, al contrario que la maquinaria. Las ovejas, además de ingerir la hierba y abonar el césped, no contaminan. Vamos a ver cómo viene de contenidos esta mañana Ponte al Día. Pedro, me parece que te han dejado solo ahí en el plató, ¿eh? Cuéntanos. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Hoy estoy solo frente al peligro. Bueno, programa de altos vuelos el de hoy con muchísimos temas. Uno de nuestros principales temas es el de los desaparecidos. Precisamente hoy que se cumplen 16 años de la desaparición de Jeremy Vargas en Gran Canaria. Hay que tener en cuenta que Canarias es la comunidad autónoma con mayor número de personas desaparecidas de todo el país. Vamos a abordar esta cuestión desde distintos puntos de vista. Por un lado, desde el punto de vista de las organizaciones, los familiares y también de los cuerpos de seguridad que realizan una labor fundamental, por suerte cada vez más apoyados por la tecnología. Hoy vamos a ser testigos directos de uno de esos dispositivos de búsqueda y desde luego hoy más que nunca quédense con nosotros porque vamos a ver imágenes impactantes. Pero también hablamos de otros asuntos, hablamos también de la complicada a veces relación de nuestros mayores con la banca. Ya hay acuerdo para que los mayores de 65 años puedan conservar su cartilla bancaria. Se encuentran con muchas complicaciones a la hora de hacer sus gestiones. ¿Llegan a sentirse abandonados? Bueno, hoy vamos a estar con ellos y también impulsando la opinión de las entidades financieras. Todo esto y muchísimo más en este viernes, ya mismo, las 2 en punto aquí en Televisión Canaria comienza Ponte al Día. Roberto, hasta ahora. ¿Cómo escribiría usted: solo me voy a beber un café solo? Con acento, sin acento, acento a la primera, acento a la segunda. Bueno, la Real Academia Española zanjó a cualquier polémica y aprueba por unanimidad en acta del pleno anterior. Se cambia el texto de una norma que establecía que no debe tildarse la palabra solo. Ahora se usará, pero solo si existe ambigüedad. Una cosa es la regla y otra la aplicación de la regla. Y en la aplicación de la regla y la interpretación de la regla, ese tipo de variantes siempre determinan un poco de cambio. Incluso cuando se interpreta una norma se crea algo nuevo. Bueno, pues ahí está, otro debate de estos días. Y un asunto serio, el brote de dengue que ha dejado decenas de muertos y miles de contagiados en América Latina. Bolivia es el país sudamericano donde más se ha incrementado esta enfermedad este año. Un bebé de tan solo 8 meses es la última víctima de este virus transmitido por un mosquito. El Servicio de Salud de Cochabamba confirmó el primer fallecimiento por dengue en esta localidad boliviana. La víctima es un bebé de tan solo 8 meses que perdió la vida por complicaciones de la enfermedad. El niño llegó de Santa Cruz para recibir atención médica. Sin embargo, no fue llevado a sus controles. Ya estuvo acá 5 días atrás, recibió atención médica ambulatoria. Lamentablemente los familiares, según el informe médico, no acudieron a los controles necesarios del niño y ayer ya se tuvo que lamentar ese deceso. Mientras, en La Paz continúan subiendo los casos positivos por dengue, 377 pacientes, de los cuales 106 tienen signos de alarma. Se está haciendo seguimiento de todos los casos importados. Hasta este momento tenemos en total 4 casos importados, los cuales son 2 de Santa Cruz, 1 de Caranavi y 1 de Mapiri. Los hospitales públicos están saturados y el gobierno ha ordenado operaciones masivas de fumigación. Como cada año, la estación de lluvias renueva los estanques de agua donde se reproduce el mosquito que transmite el virus. Bueno, llegamos al fin de semana, un fin de semana que se espera
con buen tiempo. De hecho, casi estaríamos, Edgar, ¿qué tal? No ante un episodio de calor, pero desde luego ante unas temperaturas muy inusuales para esta época, ¿no? Todavía estamos en invierno, ¿qué tal? Buenos días. Así es, Roberto, buenos días. Y de hecho vamos a tener temperaturas pues propias del verano en pleno invierno, porque seguimos en el invierno astronómico, aunque sí que comenzábamos el pasado 1 de marzo la primavera meteorológica. Bueno, ¿y qué vamos a tener? Cuéntanos, ¿cómo se ve el mapa, la previsión? Bueno, en principio, tenemos hoy menos nubosidad que en jornadas anteriores. Vamos a ver la imagen de satélite. En general, nubosidad asociada al viento alisio. Tenemos vientos del nordeste. Retienen esas nubes, por ejemplo, el nordeste del Hierro, norte de La Gomera, parte del este de La Palma y en el entorno del área metropolitana de Tenerife. En el resto, jornada de ambiente soleado. Ya hoy comienzan a subir las temperaturas y no es descartable ya algún valor superando los 28 grados en las medianías del sur y del oeste de la isla de Gran Canaria. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a ver una animación de temperaturas en zonas de medianías a unos 800 metros de altitud, porque poco a poco el anticiclón que tenemos posicionado al norte del archipiélago tenderá a debilitarse y desplazarse hacia la península, y eso permitirá la llegada al archipiélago de vientos de componente este. Se imponen esos tonos pues algo más fucsia, esa masa de aire cálido en capas medias y altas que va a afectar el archipiélago en principio el fin de semana. Ya de cara a la próxima semana pues sí que se impondrá otra vez el anticiclón de las Azores y tenderán a bajar ligeramente las temperaturas, aunque seguiremos con ambiente caluroso. ¿En qué se traducirá mañana? En valores pues prácticamente veraniegos. Vamos a ver las máximas previstas a primera hora de la tarde. Vemos el mapa de temperaturas máximas y si se fijan en la gráfica, en la leyenda, pues tenemos máximas superando ya de forma local los 30 grados en zonas de interior de la isla de Fuerteventura. Quizás también se superen en zonas de medianías del sur y del oeste de la isla de Gran Canaria, y no son descartables pues máximas entre los 24 y algo más de 27 grados en el resto de islas. Ambiente pues algo más cálido para lo que correspondería en esta época del año. El mapa de símbolos pues se traduce en pocas nubes, algunos intervalos de nubes bajas que vamos a ver en la previsión en zonas bajas del norte de las islas más montañosas. En el resto disfrutaremos de un sábado de tiempo soleado, y no es descartable, como suele suceder en estos casos, con vientos del este y tiempo sahariano, que llegue durante la tarde algo de Calima, Lanzarote y Fuerteventura. En principio poco importante, Roberto. Temperaturas en la costa, como decimos, entre los 25 y algo más de 29 grados, y quizás el ambiente más llevadero para aquellos que no les guste el calor, cumbres de La Palma de Tenerife y costas expuestas al alisio, donde permitirán llegar ese ambiente más fresco al lado del mar. De cara a la jornada del domingo, si se cumple la previsión, Roberto, va a ser la jornada más calurosa. Seguirán subiendo las temperaturas, especialmente en zonas de interior de las islas, y ya lo ves, aparecen esos colores rojizos, lo que refleja pues máximas que pueden superar sí, los 32 grados, incluso en zonas de interior de Lanzarote, de Fuerteventura, medianías del sur, del este y oeste de la isla. Aldea otra vez ahí marcadito con bastante calor. Sí. Oye, ¿el mar va a estar bien? Lo digo porque con tan buen tiempo muchos tirarán para la playa. Bueno, en principio va a mejorar sobre todo en la jornada del domingo, porque tenemos viento en la jornada de hoy y viento también mañana, y se va a complicar algo la situación debido al viento en alta mar entre las islas. Para disfrutar de la playa, sobre todo en la jornada del domingo, costas del sur y del este, porque seguimos con frentes que nos llegan de mar de fondo del noroeste, asociadas a las borrascas atlánticas, que nos dejarán series de olas de más de 2 metros de altura en las costas al norte. El domingo, tiempo soleado en todo el archipiélago, quizás la única novedad, pinceladas de nubes altas poco importantes, y que la calima, que ya veremos mañana en Lanzarote y Fuerteventura, se puede extender al resto del archipiélago. Y como decimos, domingo de ambiente caluroso, las máximas en muchos puntos del archipiélago pueden superar de forma local los 30 grados. Venga, gracias, Edgar. Oigan, y lo que son las cosas, las casualidades. Hoy les hemos estado hablando de seguridad nuclear por las centrales de Zaporilla y Fukushima, y nos encontramos con una noticia que habla de una posible fisura, bueno, una gran fisura, exactamente, en un reactor de una central nuclear francesa que ha obligado a una revisión de su protocolo de seguridad. Habrá que ver el alcance de esta noticia y el alcance de esa fisura, si compromete o no la seguridad de esta central nuclear. Pero bueno, ya decimos que hoy estábamos hablando de este asunto respecto a otras dos centrales y nos encontramos con esta noticia que acaba de hacerse pública. Normalmente las flores huelen bien, pero nos vamos a ir con una que huele a podrido, huele a cadáver. De hecho le llaman así, la flor cadáver, huele muy mal. Estos flores son relativamente jóvenes, comenzaron a florecer hace un par de semanas. Dicen que este olor desagradable es precisamente para atraer moscas e insectos polinizadores que normalmente pues se alimentan de eso, de carne podrida. Y oigan, a eso huele. Es raro que florezcan estas flores y cuando lo hacen se convierten en una atracción muy apestosa, pero una atracción al fin y al cabo. Aquí les dejamos, que pasen un feliz fin de semana. Hasta el lunes.